Julian Assange libre y mucho debate a nivel internacional. Celeste. Seguro vieron en las redes, ¿no?, las imágenes de liberaron a Julian Assange, pero no sé qué tanto sabe, bueno, la gente que, sobre todo la gente joven, no sé cuánto lo conoce a Julian Assange. El martes fue liberado después de declararse culpable en un tribunal. Era una condena a 5 años que se consideran cumplidas porque él estuvo preso ya varios años y volvió a su país natal, que es Australia. ¿Quién es Julian Assange? Es un programador, activista, es muy conocido por ser el fundador de Wikileaks. En 2006, una página dedicada a publicar documentos secretos que considera de interés público, que la particularidad que tiene es que es imposible rastrear el remitente, quién lo filtró. Él vivió asilado durante varios años en la Embajada de Ecuador en Londres y fue encarcelado cuando el gobierno de Lenín Moreno le revocó el asilo, entonces terminó en una cárcel de máxima seguridad. Aunque termina declarándose culpable, Estados Unidos, que es el país que además trató de extraditarlo durante años, no consiguió la condena disciplinadora que quería, que podía ascender a 175 años, o sea, una cadena perpetua, que era lo que quería Estados Unidos realmente, ¿no? Que el tipo se muriera en la cárcel. ¿Qué es lo que filtró Wikileaks? ¿Por qué tanto escándalo y por qué Estados Unidos invirtió tanto tiempo y dinero tratando de meterlo en la cárcel toda su vida? En 2010, Wikileaks publica un video donde un helicóptero del ejército de Estados Unidos está disparando contra civiles durante la guerra de Irak en la ciudad de Bagdad en el 2007. Y ese mismo año hacen una filtración enorme, cientos de miles de documentos con secretos del ejército de Estados Unidos sobre las guerras de Irak y de Afganistán. Y de hecho, muchos de los crímenes de guerra que conocemos hoy de esas dos guerras son gracias a la filtración de Wikileaks y no por una investigación que hizo Estados Unidos, ni casualidad, ¿no? Sí. Pero tampoco, era muy difícil acceder a esos documentos. La liberación de Assange volvió a traer un debate que cada tanto vuelve a aparecer, es qué es esto de las filtraciones y sobre todo si están bien, si es algo correcto, lo que está bien, está mal, o es, como si es algo que hay que, digamos, juzgar o es condenable. Las filtraciones, la realidad es que jugaron un papel muy importante, sobre todo en las últimas 2 décadas y media, sobre todo en la política de los países más importantes del mundo. Si pensamos solamente en las más conocidas, bueno, Wikileaks, obviamente, la de 2010, los Panama Papers en el 2016 sobre los paraísos fiscales, que ahí nos enteramos, por ejemplo, cómo evadían impuestos personas ultra mega millonarias. Otra muy famosa fue la de la Convención Demócrata en el año 2016, que no sé si ahora se acuerdan, pero en su momento fue un recontra escándalo porque ahí es donde se vio que el propio Partido Demócrata estaba jugando en contra de uno de los candidatos de la primaria, que era Bernie Sanders, que bueno, no quedaron muy bien parados. Bueno, de hecho, a Hillary Clinton la termina golpeando bastante como candidata. Después, otra muy importante fue la de Cambridge Analytica en 2018, que es donde se supo, gracias a esa filtración, que Facebook había vendido un montón de datos, había dejado que lo usen las empresas para construir perfiles políticos para las elecciones. Con un capítulo argentino. Con un capítulo argentino, por supuesto. Y una de las últimas fue los Uber Files en el 2022, donde que gracias a esa filtración se conoció como la empresa Uber usa tácticas muy agresivas, incluidas muchísimas cosas ilegales, para instalarse en los diferentes países. Argentina obviamente tiene sus capítulos, además del capítulo propio en Cambridge Analytica, tiene la del correo argentino, que es donde se conoció, por ejemplo, la deuda que tenía la familia Macri y los diferentes negociados con los gobiernos, el espionaje del PRO, no sé si se acuerdan, en 2019, donde se supo que Macri espiaba a la gente de su propio partido, y en el 2021, en las últimas, fue lo de los contratos de la hidrovía y cómo, bueno, la corruptela, digamos. La libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el derecho al acceso a la información siempre están en el centro de estos debates y existe una tensión muy grande entre esos derechos y la concentración, sobre todo porque hay muy poquitas empresas, cada vez más grandes, supergrupos económicos que son dueños de las plataformas de información y también de las redes sociales, que hoy son una vía de información o por donde circula información muy importante. De hecho, después Diego, ahora en la columna internacional sobre, por ejemplo, TikTok, que es una cosa que uno a simple vista, sobre todo si no es una persona joven, no lo piensa como una red social de información, pero juega un rol hoy muy importante. Y siempre existen conflictos con los gobiernos. Miren, si no, lo que pasó hoy, que bueno, ya pasan tantas cosas que uno se olvida, que esto que al final dicen, no, fue el error de un empleado, que esto que querían meter una matrícula
para que el Estado ahora tenga el poder de decir quién es un periodista o una periodista. Sí, básicamente porque si habilitado. detienen a alguien que está sacando fotos y todo y no tiene esa habilitación, dicen, no sos periodista adentro. Claro. Adentro. Hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es todas las personas tenemos derecho a la libertad de expresión, a la privacidad. Entonces, para que una filtración no sea simplemente una violación, por ejemplo, del derecho a la privacidad, necesitamos como algunas premisas. A veces, por supuesto, hay cosas que son un poco border, pero hay cosas básicas. Acá le robo un ejemplo a Santiago O'Donnell, que justamente es el autor del libro que se llama Argenleaks, Wikileaks todos que tratan sobre Argentina, que él explicó, para poner un ejemplo, que es el audio de la cheta de Nordelta, que obviamente todos nos reímos, fue algo súper gracioso, pero él se pregunta, bueno, ¿es algo de interés público? ¿A la población de Argentina le importa lo que ella piensa, por ejemplo, del mate? La verdad es que no es algo grave, pero bueno, ahí es como que hay un límite. ¿Qué sería interés público? Por ejemplo, algo que pasó hace muy poco, saber cómo funciona el Ministerio de Capital Humano, que se encarga de manejar un montón de plata del Estado argentino para, por ejemplo, asistir, o muchas otras cosas, a sectores de la población que lo necesitan. Es un ejemplo básico de la información que el Estado esconde y hay muchos más ejemplos y muy importantes. Uno recontra importante son los archivos de la dictadura. ¿Qué pasó con las personas secuestradas por el Estado? ¿Dónde están las personas apropiadas por el Estado, por ejemplo? Existe en Argentina una ley de acceso a la información, pero no es tan fácil. O sea, es cierto que vos podés acceder, pero hay que tener los medios, hay que tener el tiempo para hacerlo. Entonces, por ejemplo, la filtración de este Excel, ¿no?, del Drive, que se filtró de Capital Humano, garantizó el acceso que no está brindando el gobierno al usar estos contratos opacos, ¿no?, que nadie sabe cómo se les paga a estos amigos del exfuncionario Pablo de la Torre. Ahora sabemos que no se entregaban los alimentos, y eso lo sabemos porque existe la ley de acceso a la información y alguien hizo ese pedido, y que hay corrupción nos enteramos por una filtración. En las filtraciones obviamente siempre juegan los intereses políticos, está esto, ¿no?, de los carpetazos. De hecho, la filtración del Excel es un carpetazo. Siempre está en juego a quién beneficia, pero hay algo clave que muchas veces se soslaya, que es el derecho de todas las personas a acceder a esa información. Que, ojo, está reconocido como un derecho humano por el Pacto de San José de Costa Rica, que a lo mejor le suena porque se usa mucho para hablar, se usó mucho en el 2018 para hablar en contra del derecho al aborto, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica que defiende, o sea, es súper importante, pero por ejemplo, para defender el derecho de todas las personas a acceder a información, nunca se recuerda. Ese derecho no debería ser obstaculizado por nadie, ni por una empresa, ni por un Estado. En la vorágine cotidiana y en el bombardeo, ¿no?, constante de la información, es difícil poner en foco en el verdadero problema, que es que muy poquitas empresas concentran la propiedad de los medios de comunicación en las redes sociales, y este es un obstáculo cada vez más grande para un derecho tan básico como la información.